vamos a hablar sobre el supuesto de que el hecho no constituye delito dentro de la excepción de improcedencia de acción. Bien, para poder entender sobre este supuesto, tenemos que entender primero qué es el delito. Es lo primero que nos lleva a entender este primer supuesto. Para entender qué es el delito, vamos a analizarlo a través de la teoría del delito, obviamente. Entonces, la teoría del delito nos va a definir el delito a través de dos corrientes, ¿no? Tanto el causalismo como el finalismo. El causalismo, por un lado, nos va a dar la definición del delito como toda acción típica, antijurídica, contravenida y que está contenida dentro de una norma, dentro de una norma y que sobre él no va a estar causales de justificación. A cambio, para el finalismo va a ser toda acción u omisión típica, antijurídica y culpable, la cual va a recaer sobre ellos una sanción y que sobre todo esta teoría nos va a hablar sobre el comportamiento humano. Va a ser muy relevante para el de la realización del delito el comportamiento humano. Entonces, esta teoría nos va a hablar del comportamiento humano y vamos a entender al comportamiento humano dentro del mundo penal por esta teoría, tanto en acción y omisión. La acción va a ser el actuar del sujeto que va a modificar la realidad o ciertas circunstancias, mientras que la omisión va a ser el incumplimiento de un deber por parte del sujeto. Ahora, al ver todo esto, nos lleva a hablar sobre la acción en general, tema de vital importancia para entender al delito. Ahora, la acción va a tener dentro del sujeto que lo realiza dos fases, una fase interna y una fase externa, las cuales no van a ser motivos de explicación en este video, pero nos van a hacer una reflexión de cuándo vamos a hablar sobre una ausencia de acción. ¿Cuándo vamos a hablar de una ausencia de acción? Vamos a hablar de una ausencia de acción cuando ocurran tres supuestos. La primera es que existe una fuerza irresistible. La fuerza irresistible va a ser determinada por un tercero o la naturaleza. En este caso, el sujeto no va a tener el control del actuar, es decir, no va a tener la intención de realizarlo. Se va a ser, por decirlo en palabras simples, obligado a realizar esta acción por un tercero, la naturaleza. En segundo caso tenemos el movimiento reflejo. Estos movimientos reflejos van a ser cuando el sujeto dentro de su sistema tenga reflejos propios del sistema nervioso, es decir, con su propia voluntad estos movimientos no lo puede controlar el sujeto. Y tenemos el estado de inconsciencia. En el caso del estado de inconsciencia, el sujeto no va a ser dueño o no va a tener el control de sus acciones. Sus actos propios no van a ser controlados por el sujeto. En este caso, por ejemplo, un estado de inconsciencia sería el sonambulismo. Bien, ahora para hablar también sobre lo que constituye el delito propiamente, tenemos que hablar de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, elementos muy importantes para poder determinar cuándo estamos hablando de un delito. Dentro de estos tres elementos vamos a analizar sus elementos negativos, los cuales nos van a indicar justamente que no se está cumpliendo alguno de estos elementos, por lo tanto la conducta realizada por parte del sujeto no va a ser considerada delito. Los tres temas van a ser abordados rápidamente, no vamos a entrar a profundidad sobre qué contiene cada uno, pero vamos a dar alcances generales para poder comprender los elementos negativos de cada uno. Bien, ahora vamos a hablar sobre la tipicidad. Y para hablar sobre la tipicidad debemos de diferenciar dos conceptos claves, el tipo y la tipicidad. El tipo va a ser la descripción de la conducta prohibida por parte del legislador que lo va a contener dentro de una norma jurídica, mientras que la tipicidad va a ser esta subyunción del acto o de la acción por parte del sujeto a la norma jurídica. Ahora, la tipicidad tiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo, conocidos como tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva.
Ambos se deben de cumplir y ambos tienen sus propios elementos. Pues, ambos se tienen que cumplir para la determinación del delito. Ahora, vamos a hablar primero sobre la tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva va a tener elementos como los sujetos. Los sujetos pueden ser activo o pasivo. El sujeto activo es quien va a realizar la acción que contraviene el ordenamiento jurídico. En este caso, va a ser el que realiza el actuar de acción u omisión. Y el sujeto pasivo va a ser quien reciba los efectos directos e indirectos por parte del sujeto activo. También tenemos el bien jurídico. El bien jurídico va a ser todos los presupuestos materiales y inmateriales que contienen una protección jurídica. También tenemos la imperfecta realización del tipo. La perfecta realización del tipo es conocido como la tentativa, ¿no? Dentro de la tentativa tenemos la acabada, la inacabada o la inidónea. También tenemos a la pena como elemento de la tipicidad objetiva y tenemos la consumación y el comportamiento. Este elemento del comportamiento es introducido por la teoría finalista. Ahora, también dentro de la tipicidad vamos a tener la tipicidad subjetiva del dolo y la culpa. Para poder hablar del dolo tenemos que hablar que se tienen que cumplir dos requisitos fundamentales, que es el conocimiento y la voluntad. También tenemos tipos de dolo, como el dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Y la culpa se va a caracterizar por la imprudencia, impericia o negligencia por parte del sujeto. Ahora, vamos a hablar sobre cuándo constituye el delito, cuándo se habla sobre su tipicidad. Y para hablar sobre eso es necesario hablar sobre una teoría de la imputación objetiva, teoría que nos habla justamente de cuándo estamos hablando de que el hecho o la acción por parte del sujeto va a ser considerada un delito. Teoría defendida por doctrinarios como Roxin. En este caso, de la tipicidad objetiva, vamos a hablar sobre 4 supuestos. Primero es el riesgo permitido, que son todas las conductas socialmente aceptadas, el principio de confianza, mediante el cual las personas, al momento de hacer ciertas actividades en su día a día, depositan cierta confianza en la labor que hacen terceras personas, ¿no? Tenemos también la prohibición del regreso, la cual nos habla que la persecución y la imputación penal es individual. Es decir, que cada persona que esté dentro de un hecho o un actuar ilícito, no significa que la persona sobre él va a recaer el tipo penal. No es que por lo que haya estado, por así decirlo, en la escena del crimen, va a ser imputado por ese delito, ya que la imputación y la persecución penal es individual. Y tenemos, por último, la imputación a la víctima, la cual nos habla justamente es cuando la víctima es la que se pone en riesgo y es justamente la víctima la que se va a generar el propio daño. Y ahora vamos a hablar sobre el error de tipo. Esta va a estar relacionado con la ausencia de dolo y para entender esta parte debemos de entender qué es el error. El error va a ser cuando el sujeto va a actuar por ignorancia o una falta de representación de la realidad. Tenemos el error de tipo vencible y de tipo invencible. En el caso del tipo vencible, el sujeto de actuar con diligencia no ha podido darse cuenta de su error y esto solo va a eliminar el dolo, pero aún va a subsistir la culpa. Y en el caso del error invencible, el sujeto actuando con diligencia no se hubiera dado cuenta de su error. En este caso, se eliminan los elementos normativos y la causalidad. Ahora, también el error de tipo se va a clasificar por sus efectos. Por sus efectos tenemos el esencial y el no esencial.
Dentro del esencial también se va a tener una subclasificación por vencible e invencible. En el caso del esencial, excluye al dolo respecto al objeto que afecta. En este caso, en el vencible, puede ser eliminado el dolo mediante el recurso del esfuerzo de conciencia del sujeto, y mientras que el invencible aún hubiera sido eliminado con este esfuerzo, no se llega a eliminar los efectos o el dolo por parte del sujeto. Y el no esencial, que es el error de las circunstancias que modifican la pena. El siguiente elemento a analizar es la antijuricidad. ¿Y qué va a ser la antijuricidad? Va a ser esta contravención por parte del actuar del sujeto hacia el ordenamiento jurídico. Sin embargo, vamos a encontrar dentro de la antijuricidad las causales de justificación, las cuales van a permitir a los sujetos ir en contra del ordenamiento jurídico. Tenemos supuestos como la legítima defensa, el estado de necesidad, obrar por disposición de la ley, la obediencia jerárquica, el consentimiento, que son de entre las más principales. La legítima defensa va a ser cuando el sujeto va a actuar frente a una agresión, es impedir o repeler una agresión. El estado de necesidad justificante es cuando dos bienes jurídicos van a chocar, ¿no? Van a chocar y el sujeto va a tener que preferir el bien jurídico de mayor valor. Obrar por disposición de la ley es cuando el sujeto va en contra de la norma penal, pero lo está haciendo en cumplimiento de un deber. La obediencia jerárquica es cuando sigue instrucciones de algún superior, y el consentimiento es el actuar válidamente en contra de ciertos bienes jurídicos de libre disposición. Solamente bienes jurídicos de libre disposición. No se puede hacer con bienes jurídicos que no son de libre disposición. Ejemplos de bienes jurídicos de libre disposición, por ejemplo, es el patrimonio. El patrimonio es uno de los bienes jurídicos de libre disposición, ya que el sujeto sobre su patrimonio tiene el derecho de disposición, un derecho real contenido en el Código Civil. Pero un bien jurídico que no es de libre disposición es, por ejemplo, la vida. Estos son las de justificación, pero sobre estos tenemos que tener en cuenta que la antijuricidad va a tener elementos objetivos y elementos subjetivos. En el caso de los elementos objetivos, van a ser las finalidades de estas causales de justificación. Va a ser el objetivo a cumplir por parte de las causales que han sido establecidas en la norma. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, es evitar la agresión injustificada. En cambio, tenemos elementos subjetivos que van a ser estos requisitos que van a pedir las causales de justificación para que se cumplan. Por ejemplo, elementos subjetivos en el caso de la legítima defensa van a ser la existencia de la agresión ilegítima, que se utilice un medio racional al momento de cometer este actuar que contraviene el ordenamiento jurídico para salvar el bien jurídico que se está poniendo en peligro, y la falta de legitimidad. Otro ejemplo, por ejemplo, en el estado de necesidad justificante, vamos a encontrar requisitos como que primero se contravengan dos bienes jurídicos de suma importancia y también emplear medios adecuados para vencer el peligro. Entonces, vamos a encontrar aquí errores en las causales de justificación. Uno de los errores de los causales de justificación puede ser que el sujeto actúe convencido que lo que está haciendo es válido, es lícito, cuando en realidad no lo es, ya que puede ser que esté contraviniendo algún elemento objetivo, ¿no? O sea, no esté cumpliendo la esencia o el alma, el espíritu de la institución de causal de justificación. Por ejemplo, en relación a la legítima defensa, estado de necesidad, como ya hemos explicado. O cuando aún actuando con eso,
la persona no esté cumpliendo algún elemento subjetivo. Por ejemplo, en el caso de la legitimidad, de la legítima defensa, no se está cumpliendo los requisitos como la agresión ilegítima o que el medio no es racional para enfrentar el peligro. Entonces, esos son los errores en relación a las causales de justificación. Pero las causales de justificación pueden ser utilizadas al momento de descartar la existencia del delito. Por último, tenemos a la culpabilidad. La culpabilidad va a ser la atribución que se le va a dar a la persona para poder ser procesado penalmente. Entonces, si sobre la persona va a ser atribuida el delito. Entonces va a tener tres elementos: la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta. En primer lugar, en relación a la imputabilidad, vamos a analizar si el sujeto cumple los requisitos que establece la norma para que sea perseguido penalmente. Primero, y el más conocido de todos, es que la persona tiene que ser mayor de 18 años. Segundo, tener la capacidad psicológica. Y aquí encontramos una figura interesante, que es la imputabilidad restringida. Y sobre ella vamos a analizar supuestos como la anormalía psíquica, la grave alteración de la conciencia, tenemos la alteración de la percepción de la persona, que ya va a recaer sobre el juzgador si existe la imputabilidad, si existe imputabilidad en relación al sujeto o no. En el segundo elemento en relación al conocimiento de la antijuricidad es vamos a verificar en este elemento si el sujeto sabía que su actuar contravenía el ordenamiento jurídico y si es que sobre él recae un error de prohibición, que en pocas palabras es cuando la persona desconoce un hecho prohibido para la realización. Dentro de ello tenemos tres tipos de errores de prohibición: el permisivo, el de tipo permisivo, el de prohibición culturalmente condicionado y sobre la norma de prohibición. En relación a la norma de prohibición, es cuando el hecho está constituido prohibido, pero no se tenía conocimiento de la existencia de la norma penal que establece que el hecho está prohibido. Puede ser, por ejemplo, cuando una norma se deroga y pasa el tiempo y las personas ya han tenido esta adecuación de que la norma ya está derogada y se vuelve a meter a esta norma al ordenamiento jurídico, a esta norma penal al ordenamiento jurídico, y sale en su publicación el diario El Peruano. Sin embargo, las personas aún tenían el error de creer que la norma seguía derogada. Sin embargo, este elemento se va a eliminar con el transcurso del tiempo, pues se supone que es de conocimiento público la existencia de las normas penales. Ahora, en relación al error sobre de tipo permisivo, se admite falsamente una justificación no dada. Y en el caso del error de prohibición culturalmente condicionado es cuando el sujeto, teniendo la posibilidad de conocer que existe esta norma penal que prohíbe cierta acción, no lo asimila, no interioriza esta existencia de la norma penal justamente por condiciones culturales. Ahora, también tenemos el elemento de la exigibilidad de la conducta, que aquí vamos a analizar cuando el actuar culpablemente son de arreglo de la normativa para evitar un daño. En este caso tenemos al estado de necesidad exculpante y el miedo insuperable. En el caso de la necesidad exculpante, estamos ante una situación de peligro. Entonces la persona actúa para salvar tres bienes jurídicos que la norma establece, que es el de la vida, la integridad y la libertad de la persona. Entonces solo son estos tres elementos que permite
la norma en el caso de que fuera una necesidad exculpante. Ahora, en relación al miedo insuperable es cuando se actúa por miedo, es decir, el sujeto frente a una situación que pueda vulnerar algún bien jurídico actúa a través del miedo. Entonces, esto tiene que tener dos elementos, el miedo insuperable y obrar compelido en miedo. El miedo insuperable, por lo tanto, es la situación de peligrosidad y el obrar compelido en miedo es justamente que esta situación haya hecho sobre el sujeto que ha actuado, actuar en circunstancias que normalmente no actuaría, ¿no? Porque está bajo este estado psicológico de miedo. Esos serían todos los elementos negativos de los tres elementos del delito. Si alguno de estos tres, como ya hemos manifestado, en relación a la tipicidad, en relación a la inexistencia de la acción, si hay algún error del tipo, si encontramos algún principio de la imputabilidad objetiva, en el caso de la antijuricidad, si hay una causal de justificación, en el caso de la culpabilidad, si encontramos un error de tipo o en este caso alguna necesidad exculpante o un miedo insuperable, podríamos deducir la excepción de improcedencia de acción porque el hecho no constituye delito por las causales que ya hemos hablado en esta parte. Muchas gracias. Hoy les voy a hablar acerca de la excepción de improcedencia de acción. Para ello es necesario establecer cuál es el fundamento primario de la excepción. En primer lugar, radica en la conveniencia y la necesidad de su planteamiento como de su resolución antes del juicio oral. Esto también va a evitar consecuencias futuras, como que el imputado sea inmerso en un proceso innecesariamente. Por otro lado, es necesario definir de qué se trata la excepción, las excepciones procesales. Las excepciones procesales son mecanismos otorgados al imputado con el fin de que pueda obstaculizar el proceso. Esto se puede dar anulando, es decir, si existe alguna excepción de improcedencia de acción, o regularizando su trámite, como por ejemplo que existe algún vicio o error en el proceso. Esto también configura el ejercicio del derecho de acción o la contradicción al que tiene derecho el imputado. Así también es una expresión del derecho a la defensa, lo cual va a permitir que el imputado se libere de estos cargos que se le quieren imputar o las pretensiones que se están dando. Una de estas clasificaciones de las excepciones procesales es la excepción de improcedencia de acción. La excepción de improcedencia de acción tiende a extinguir o atacar la acción penal. Y esto se puede dar por dos supuestos: cuando el hecho no constituye delito o cuando el hecho no es justiciable penalmente. Estos dos supuestos están recogidos en el artículo 6, inciso B del Código Procesal Penal. Es así que estos dos supuestos se van a encargar de contraponerse a lo que hizo el fiscal en su acusación, formalizada la investigación preparatoria. De declararse procedentes estos dos supuestos de excepción, el juez de la investigación preparatoria se va a dedicar a sobreseer definitivamente el proceso. Bueno, personalmente les voy a hablar cuando el hecho no es justiciable penalmente. Dentro del supuesto de cuando el hecho no es justiciable penalmente, existen dos puntos de partida. El primero es cuando se trata de una condición objetiva de punibilidad y el otro es cuando existen excusas absolutorias. Cuando hablamos de la condición objetiva de punibilidad, significa que la conducta es típica, antijurídica y culpable, pero estos requisitos no son necesarios para imponer una sanción, una pena. Esto también tiene tipos, que son las propias y las impropias. Las propias se refiere a que son causas de restricción de la pena.
En cambio, las impropias parte de dos puntos, como existe causas de agotamiento, causas de agravamiento encubiertas y circunstancias de hecho enmascaradas. Por otro lado tenemos a las excusas absolutorias, que es la necesidad de pena cuando se establece una relación tanto con el imputado o con el que cometió el delito y con la víctima. Entonces este hecho solo sería una relación de parentesco que netamente va a ser una excusa, una excepción personal de la pena. El Código Penal recoge dos de las excusas absolutorias. La primera está en el artículo 208 del Código Penal, que hace referencia a que no serán reprimidos las conductas de hurto, defraudaciones, daños que exista entre, por ejemplo, cónyuges, concubinos, parientes ascendientes y descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. También el consorte viudo con respecto a los bienes del difunto, que aún no han sido entregados a terceros. Y por último, la comisión de los mismos delitos entre hermanos y cuñados, pero tienen el requisito de que deben vivir en la misma casa, en el mismo hogar. Por otro lado está el artículo 406 del Código Penal, que establece que quedan exentos de ser reprimidos los que cubran los artículos 404 y 405 del Código Penal referido a qué es el encubrimiento. Pero se tiene que demostrar que hay un hecho o que hay una relación estrecha entre ambos protagonistas. Asimismo, con respecto al artículo 208, vemos que aquí se da una relación familiar que, si bien estas situaciones rompen un lazo consanguíneo o un lazo afín, el problema y lo más importante es que se rompe la relación familiar. En el caso del artículo 416 nos habla acerca del delito del encubrimiento, que pueden configurar, por ejemplo, la esposa, los parientes del quinto hasta el cuarto grado de consanguinidad o al segundo grado de afinidad, o también el mejor amigo, y por último también puede ser una persona a la que se le deba gratitud. Para entender un poco más acerca de los artículos 404 y 405, es necesario definir lo que viene a ser el encubrimiento. El encubrimiento es la ayuda a ocultar cosas, a ocultar a personas de un delito previo, cuando existió un delito previo. Y esto se divide en dos tipos: el encubrimiento personal y el encubrimiento real. El encubrimiento personal se encuentra recogido en el artículo 404 del Código Penal, y el encubrimiento real está recogido en el artículo 405. El encubrimiento personal hace referencia al ocultamiento de las personas que han cometido un delito, y esto tiene como objetivo que esta persona o que el imputado pueda huir de la investigación o pueda ocultarse en el caso ya se le haya impuesto una pena. Por otro lado, cuando nos referimos al encubrimiento real, hace referencia a las cosas que han sido, en un ejemplo, hurtadas. Entonces la otra persona se va a encargar de esconder. ¿Y qué va a ocasionar? Va a evitar y va a obstaculizar la labor de los órganos de administración de justicia para decomisar los bienes o lo que se haya hecho ilícitamente. Gracias. Continuando con la exposición, voy a explicar sobre la jurisprudencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que es la casación número 581-2015 de Piura. En esta casación se hace precisión sobre la excepción de procedencia de acción en delito de feminicidio y encubrimiento real. Bueno, ahora voy a explicar la razón o el surgimiento, el origen del por qué surge esta casación. Esta se da a razón de que algunos jueces no daban la posibilidad de valorar o de evaluar esta excepción en etapa de investigación preparatoria. Es por
ende que no limitaban esta posibilidad de evaluación, justificando de que el fiscal podría cambiar su tipificación al finalizar la investigación y dando por desestimada esta excepción, y siempre, casi mayoría de veces, no la daban como procedente. Entonces, a causa de esta surge la jurisprudencia, la casación 581-2015, donde nos señala que para deducir excepción de improcedencia de acción, se debe tener en cuenta los hechos que están dentro de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Por ende, el juez va a tener que evaluar de acuerdo a estos hechos que están dentro de la disposición. Entonces voy a pasar explicando qué nos habla sobre esta excepción en esta casación. Entonces, nos menciona que para deducir excepción de improcedencia de acción, los hechos van a estar descritos en la ley, pero que estos van a adolecer de algún elemento típico esencial, como lo son los sujetos, los que pueden ser sujeto activo, sujeto pasivo. También pueden ser el objeto, que ya sea material o jurídico, y la conducta. Entonces, si adolece de algunos de estos elementos, se podría deducir una excepción, este tipo de excepción de improcedencia de acción. Entonces, como haciendo un análisis o una síntesis del caso de esta casación, esta se va a enfocar mucho más en analizar los problemas de la tipicidad. O sea, eso nos quiere decir que no va a determinar si el hecho es justiciable o no, sino va a buscar determinar si los hechos atribuidos al encausados son delito o no lo es. Entonces, eso nos quiere decir que se va a analizar que el hecho va a estar dentro o descrito en la ley, o si no va a adolecer de algún elemento típico, como ya les he ido mencionando, sujetos, la conducta y el objeto. Entonces, por lo tanto, se hizo un análisis mucho más estricto sobre la tipicidad penal. Para hacer mucho más enriquecedor esta exposición, voy a explicar sobre un ejemplo, ¿no? Sobre el tema del delito de parricidio. Entonces, para este delito, la configuración de este tipo penal, se van a exigir varias relaciones interpersonales entre quienes van a ser entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, donde van a estar fundados en deberes especiales. Es decir, que el sujeto activo va a estar limitado a quienes tienen las cualidades especiales exigidas en el artículo 107 del Código Penal, donde nos menciona que esta cualidad especial es de ascendiente, descendiente, natural o adoptivo. Entonces, si no cumple con esta cualidad especial, no se le podrá imputar el delito de parricidio. Entonces, se podrá deducir una excepción de improcedencia de acción. En razón de que adolece de un elemento típico, en este caso el sujeto activo, porque no cumple con la cualidad especial exigida en nuestro Código Penal. Entonces, a manera de conclusión sobre esta jurisprudencia, podemos decir que para deducir esta excepción se debe tomar en cuenta los hechos que están dentro de la disposición fiscal, y el juez va a tener que evaluarlas de acuerdo a los hechos que el fiscal ha puesto en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Eso es todo con respecto a la jurisprudencia. Entonces, yo procederé a explicarles acerca del recurso de casación 823-2016 Lambayeque, el cual lo indiqué aquí también, la excepción de la improcedencia de acción. Ya les hago un pequeño anticipo. Este recurso de casación 893
2016, Lambayeque nos habla acerca de la excepción de la improcedencia de acción, cuya sumilla en el presente caso es la posibilidad de impugnar decisiones desestimatorias de medios de defensa durante la etapa intermedia no se encuentran prohibidas de forma expresa por la ley. Por ello, permite que dichas incidencias se apelen, ya que se respetará el principio de legalidad procesal. Esta sentencia de casación Lima, 20 de abril del 2018, visto el recurso de casación concedido por inobservancia del precepto constitucional y vulneración de la garantía de motivación conforme al artículo 428, inciso 1 y 4 de nuestro nuevo Código Procesal Penal, interpuesto por nuestra defensa técnica del encausado Humberto Acuña Peralta contra el auto de Fojas 89 del 5 de agosto del 2016 que declaró del 2015 en el extremo en el que declara infundada la excepción de improcedencia de acción. En consecuencia, declararon fundado el recurso de queja de derecho interpuesto por la citada defensa técnica contra la resolución número 1 de Fojas 89 del 5 de julio del 2016, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 8 de Fojas 14 del 21 de diciembre del 2015 en el extremo que se declara infundada la excepción de improcedencia de acción y nula la resolución de Fojas 67 del 5 de julio del 2016. Esta fue nuestro recurso de casación acerca de la improcedencia de acción, de la cual, como yo ya les iba haciendo un pequeño comentario acerca de este recurso de casación. Entonces, llegamos a la conclusión del ya comentado recurso de casación 823-2016 Lambayeque, del cual nos hablaba de la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado representado por el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual la defensa técnica de la parte imputada declaró que este es un hecho no típico, para lo cual declararon infundada la excepción de improcedencia de acción y nula la resolución de Fojas. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Rixe y hoy voy a exponer un caso referente a la excepción de improcedencia de acción. El caso que voy a exponer es la resolución número 3 del expediente 0028-3-3-5002-GR-P-03. Este resuelve la apelación de auto de excepción de improcedencia de acción. Bien, Julio Ricardo Rioja Vallejos y Dionisia Lucy Murillo Manrique, quienes eran investigados por el delito de negociación incompatible, presentaron el recurso de apelación por existir una excepción de improcedencia de acción en su supuesto cuando el hecho no constituye delito. En la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, se manifiesta que los investigados Julio Ricardo Rioja Vallejos y Dionisia Lucy Murillo Manrique, que en su condición de auditores supervisores habrían utilizado indebidamente el procedimiento técnico que dio sustento al informe número 001-2-2-434 con el fin de suministrar al concesionario Línea María SAC, que es el LAMSAN, una plataforma fáctica normativa para que la recaudación dejada de percibir por la MML sea notoriamente inferior a la dejada de recaudar con la concesión y posterior administración del proyecto Línea María.
El accionar de ambos investigados no constituía delito, ya que le faltaba un elemento o condición objetiva de punibilidad. En el caso en concreto, a ambos se les estaba imputando el delito de negociación incompatible, el cual, según el Código Penal, en su artículo 399, tiene como elemento objetivo el ser funcionario o servidor público y que además de ello haya operado en razón a su cargo, lo cual no sucedió, ya que nunca existió ese vínculo funcionarial, pues no estaba dentro de sus funciones, puesto que estos dependían funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República y no de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además de ello, le faltaría otro elemento objetivo del tipo penal, el cual es el interés debido. Es por eso que se declaró fundada la solicitud de excepción de improcedencia de acción. Cabe mencionar que en esta resolución, el 0028-2019-3, 5002-GRP03, menciona en qué consiste la excepción de improcedencia de acción, manifestando que la excepción de improcedencia de acción tiene por objeto atacar la acción penal o, con más precisión, la relación jurídico-procesal que surge con ejercicio. Que la excepción de improcedencia de acción busca impedir que el órgano judicial resuelva el conflicto mediante una resolución de fondo. Además, se dijo que dentro del supuesto, cuando el hecho no constituye delito, se presentan dos condiciones. A. Cuando la conducta imputada al sujeto activo no se encuentra prevista o descrita como delictuosa en la ley penal al momento del hecho comisivo. O B. Cuando el comportamiento humano acaecido en la realidad no se subsume totalmente a tipicidad absoluta o parcialmente, que es atipicidad relativa, en el tipo penal imputado. Ahora hablaré un poco de doctrina y jurisprudencia que complementará lo antes mencionado. La Casación 407-2015 Tacna determina aspectos importantes para poder comprender a mayor profundidad la excepción de improcedencia de acción, los cuales son, en primer lugar, que esta excepción se enmarcará en la imputación penal que haga el Ministerio Público. Como titular de la acción penal, debe llegar a efectuar sus disposiciones bajo el criterio de razonabilidad y de interdicción a la arbitrariedad. Ahora, bien, valga mencionar a San Martín Castro, el cual menciona que para poder entender la excepción, materia de análisis, lo que es en este caso la improcedencia de acción, se debe tener en cuenta primero que el hecho no constituye delito. Segundo, el hecho no es justiciable penalmente. El primer punto abarca la antijurídica penal del objeto procesal, la tipicidad y antijuricidad. El segundo se ubica en la punibilidad y comprende la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o la presencia de una causa personal de exclusión de la pena o excusa absolutoria. Son circunstancias que guardan relación con el hecho o que excluyen en su primera la necesidad de pena. Bien, respecto al delito y conforme al artículo 11 del Código Penal de 1991, se tiene que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Al no decir nada al respecto a los elementos del mismo, se recurre a la doctrina penal. Por ende, para poder analizar el presupuesto referido a la que el hecho no constituye delito, debe ser analizado bajo esta premisa. Ahora, bien, al respecto de que el hecho no es justiciablemente penal, no es justiciable penalmente, hace alusión a un criterio posterior al análisis de la teoría del delito. Es decir, si bien la conducta constituye delito, existe una situación de absolución, como por ejemplo, según el artículo 208 del Código Penal. Se tiene que el hurto no es justiciable penalmente cuando se da en un contexto familiar de cónyuge, concubinos, ascendientes y descendientes,
y afines en la línea recta. Bueno, eso es todo lo que iba a mencionar en mi exposición. Agradezco muchísimo su atención.